Hacerlos para nosotros poder entender las enfermedades que estén asociadas a algunas patologías. Y el tema que me invitaron, lo que les ofrecí es este de hemostasia, vamos a hablar de coagulación, que van a ser principios básicos. Vamos a hablar de la hemostasia y yo siempre le digo a mis alumnos que para entender un término, lo primero que tenemos que hacer es dividirlo, saber de qué estamos hablando. Entonces, hemos implica sangre, status significa estar parado o estar en equilibrio, y la parte final que dice IA es una acción o cualidad. Entonces, hemostasia implica la cualidad de la sangre de mantenerse en equilibrio. Entonces, de mantenerse en equilibrio implica que la sangre debe estar siempre en un estado líquido. Es común equivocarse y decir que la hemostasia es la función de nuestra sangre de coagular. Si esa no fuera nada más la función de la hemostasia, estaríamos generando trombos nada más, porque lo único que estaríamos haciendo coagulación. Tenemos que ver que también dentro de la hemostasia hay efectos anticoagulantes que nos van a permitir mantener nuestra sangre en un estado líquido, y ese estado líquido va a ser el equilibrio de esta sangre y que nos va a permitir no tener hemorragia y no tener una trombosis. Es decir, tenemos que mantener una balanza entre estados que son procoagulantes, que nos podrían generar hemorragias si están en exceso, y agentes que son anticoagulantes, y los procoagulantes que nos van a generar trombosis si están en exceso. Y si están en disminución sería todo lo contrario. La función entonces es el de cerrar los vasos dañados y posteriormente remover estos coágulos para restaurar la integridad de la vasculatura y poder mantener esta sangre en un estado líquido. Y muy importante que esta hemostasia, bueno, la coagulación debe suceder solamente en el sitio en donde se esté generando un daño endotelial, y por lo tanto un endotelio que está dañado vamos a considerar lo que va a ser procoagulante, y un endotelio que está sano va a ser anticoagulante. Y así nos va a permitir que tengamos la coagulación en donde realmente se requiere. Y vamos a ver que la hemostasia se va a dividir en tres fases. Una fase vascular, que va a ser vasoconstricción, que la finalidad es tratar de disminuir lo más posible la pérdida sanguínea y tratar de afrontar lo más posible el paredes o vasos. Esto va a lograr disminuir el sangrado en algún porcentaje, pero no siempre es efectivo y por lo tanto requiere que empiece a funcionar la hemostasia. Y la hemostasia la dividimos, aunque funcionan al mismo tiempo las tres fases, con fines académicos son divididos en hemostasia primaria, que va a ser la interacción de la plaqueta con el endotelio, y en una hemostasia secundaria, que es cuando ya van a hacer su función los factores plasmáticos de la coagulación. Y así es como vamos a dividir también este tema. Primero vamos a hablar de la hemostasia primaria. Y acá les he puesto un endotelio intacto. Un endotelio intacto, las paredes están sanas, no tienen ninguna lesión y por lo tanto tiene muchas prostaglandinas, muchas prostaciclinas que lo que van a hacer es que repelan a las plaquetas y por lo tanto no se empieza a generar la hemostasia primaria. Entonces el endotelio podríamos decir que es nuestro primer actor, y para que nosotros empecemos a desarrollar la coagulación o la hemostasia requerimos que haya una lesión endotelial. Una vez que el endotelio está expuesto, que se ve el subendotelio, ya consideramos que este endotelio ya es trombogénico, es decir, que puede generar un trombo. Va a haber vasoconstricción en la primera fase que hemos platicado, va a permitir que se activen las plaquetas y va a inhibir la fibrinolisis de manera inicial. ¿Qué es lo que va a promover esta formación de trombo? Lo que va a promover la formación de trombo va a ser estas sustancias, la endotelina, el colágeno. Al mismo tiempo, les he mencionado yo que la hemostasia secundaria y primaria se dividen por cuestiones académicas, pero realmente todos al mismo tiempo, porque esta lesión endotelial también va a exponer el factor tisular, y el factor tisular nos va a iniciar la hemostasia secundaria. También nos va a liberar, muy importantemente, el inhibidor del plasminógeno, nos va a exponer el factor de von Willebrand, con mucha importancia para la hemostasia primaria, y el factor activador plaquetario. Entonces, ya hablamos del endotelio y sobre todo del subendotelio, lo que se va a exponer cuando está dañado, y vamos a hablar del otro actor, que son las plaquetas. Y las plaquetas vamos a ver que son fragmentos celulares anucleados que van a medir de 1 a 3 micras y que van a derivar de una fragmentación citoplasmática de los megacariocitos. Una cifra normal en nuestro cuerpo es de 150 a 450 mil, depende de la literatura en que la revisemos, pero más o menos son las cifras que se están encontrando. Actualmente se está considerando probablemente en algunos libros normalidad hasta 100.000 plaquetas,
pero la mayoría de los libros lo mencionan en 150,000. 2/3 partes de estas plaquetas van a estar circulando de forma libre, sangre periférica, y 1/3 parte va a estar reservada, como secuestrada, en el lecho esplénico, en el vaso. Es por eso que en pacientes que tengan esplenomegalia va a haber trombocitopenia porque se va a secuestrar más. Es como cuando vamos al gimnasio y incrementamos la masa muscular, también cuando incrementa el volumen del vaso, este va a generar más función y por lo tanto va a tener una mayor capacidad de secuestrar estas plaquetas. Las plaquetas tienen una vida media entre 7 y 12 días y su destrucción principalmente es en el vaso. Vamos a ver que cuando la vasculatura, es decir, el endotelio está intacto, está sano, la mayoría de las plaquetas no van a tener una interacción con el endotelio y por lo tanto, de esas 7 a 12 días de su vida no van a realizar la función para la que fueron creadas. Pero cuando ya tenemos una lesión vascular y se expone el subendotelio, el factor de von Willebrand, el colágeno y todo eso, las plaquetas se van a adherir rápidamente y esto va a iniciar la hemostasia primaria. Vamos a ver que dentro del subendotelio vamos a tener estas macromoléculas adhesivas de mucha importancia, el colágeno, el factor de von Willebrand, la laminina, la fibronectina y la trombospondina. Todos van a ser ligandos para diferentes receptores de las plaquetas y de mucha importancia hablemos del factor de von Willebrand, que el factor de von Willebrand va a estar embebido dentro de estos cuerpos de Weil-Palette, dentro del subendotelio. Este factor de von Willebrand va a ser de alto peso molecular y por lo tanto este va a permitir que haya una adhesión plaquetaria. Esta es de las primeras mnemotecnias que les pongo acá. En México la lucha libre pues, es muy conocida. Revisé, tenía dudas de si se conocía ya, parece que ha ido a Colombia en varias ocasiones, entonces parece que no son ajenos ustedes a la lucha libre. Y en México la compañía más grande de lucha libre se llama la AAA, y esto es muy importante para que sepamos que también en la hemostasia primaria, en la interacción de la plaqueta en el endotelio, vamos a tener una AAA, que va a ser una adhesión plaquetaria, una activación plaquetaria y una agregación plaquetaria. Entonces, lo primero que hace es adherirse la plaqueta al subendotelio y lo hace mediante el factor de von Willebrand, que vamos a ver un poco más adelante. Posteriormente, esta plaqueta se va a activar y va a liberar alguno que otro gránulo para permitir que se potencie esta hemostasia primaria y finalmente va a suceder la agregación plaquetaria. Entonces, podemos recordarlo con la mnemotecnia de la AAA, que es la compañía más famosa de lucha libre en México. Y vamos a ver la adhesión. Lo que tenemos primero es un endotelio, son los vasos que dice aquí en el PowerPoint, que está sano. Entonces dijimos que un endotelio vascular que está sano, pues va a ser anticoagulante, está completamente sano el endotelio. Y por lo tanto las plaquetas, pero pasamos muy rápidamente, las plaquetas van a pasar de forma desapercibida, es decir, no se van a unir a este endotelio. ¿Qué sucede cuando tenemos una lesión endotelial? Cuando tenemos una lesión endotelial, esta parte que es anticoagulante se ha perdido y se ha expuesto el subendotelio. Y de manera inicial, y sobre todo para la adhesión, vamos a hablar del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand va a servir de un ligando para una glicoproteína que se llama 1B59. Esta glicoproteína que está unida a la plaqueta es como un imán muy fuerte para este factor de von Willebrand y por lo tanto se va a unir fuertemente a este. El factor de von Willebrand es una molécula realmente pequeña, pero esta funciona y en multímeros, es decir, se unen varios factores de von Willebrand y funcionaría como una soga de vaquero que también jalaría la plaqueta si estuviera muy lejos y haría que se acercara a otra lesión, a otra parte donde también hubiera factor de von Willebrand para que otra glicoproteína 1B59 se una más fuertemente a este subendotelio y así va a permitir que las plaquetas hagan la primera parte que es la adhesión. La adhesión no es muy fuerte, cualquier turbulencia puede hacer que esta plaqueta se libere, se rompa el multímero de factor de von Willebrand y se escape esa plaqueta. Por lo tanto, requiere de unirse más fuertemente al endotelio. Y esto lo hace, ese es el factor de von Willebrand que se unió a la glicoproteína 59 con otros ligandos. Estos otros ligandos de las plaquetas, que es alfa 2 beta 1 y la glicoproteína 6, se van a unir a la colágena tipo 1 y tipo 6 y esto van a generar dos cosas. Van a permitir una adhesión más fuerte de la plaqueta con el endotelio y también va a iniciar la activación plaquetaria. Estas glicoproteínas lo que van a hacer es activar una cascada de tirosincinasa que lo que van a hacer es que libere calcio de la plaqueta a su sistema tubular denso. Y para que entendamos muy bien cómo va a funcionar eso, vamos a ver cómo es una plaqueta, porque les comenté que la plaqueta es una célula que está nucleada.
siempre bromeo a mis alumnos y les digo cómo libera generalmente una célula unos gránulos, porque las plaquetas tienen gránulos, eso también es importante, tiene gránulos alfa y gránulos densos. Entonces la plaqueta tiene gránulos, pero como no tiene citoplasma, pues no puede hacer exocitosis, no puede liberar esos gránulos por exocitosis. Lo que tiene es un sistema canalicular, y ese sistema canalicular requiere del calcio para que empiece a introducirse, a imaginarse dentro de la misma plaqueta, hasta que alcance una plaqueta de un gránulo, y una vez que alcanza este gránulo es como le permite a ese gránulo liberar su sustancia. Entonces es la primera cosa que realiza la activación. Y la segunda es que este sistema canalicular va a seguir aumentando, creciendo, hasta que salga por el otro lado de la plaqueta y va a empezar a formar estas filipodias, esos tentáculos, que van a incrementar el tamaño de la superficie de la plaqueta y también van a negativizar su membrana. Es decir, de una plaqueta que pudiera parecer un hot cake, una vez que se activa la plaqueta, se va a transformar en esto que parecía más bien un pulpo. Y esto es muy importante porque esta plaqueta que no está activada tiene una carga diferente a esta que ya tiene una carga negativa, y la carga negativa nos va a permitir que se puedan unir a ella los factores de coagulación por el calcio, porque el calcio tiene una valencia de -2, -1, +1, +2. Entonces el calcio también sirve de pegamento para la carga negativa de la plaqueta con las cargas negativas de los factores de coagulación. Entonces esto es muy importante y es lo que les pongo en esta tabla. El cambio conformacional de la plaqueta me va a hacer que la membrana plasmática se negativice porque se van a exponer algunos fosfolípidos de carga negativa, que va a ser la fosfatilicerina, y esto es muy, muy importante porque va a ser la superficie en la que se van a anclar los factores de coagulación y nos va a permitir que suceda la hemostasis secundaria. Y también, muy importante, se va a expresar otra glicoproteína que se llama 2B3A, que nos va a permitir a la agregación plaquetaria. Y se van a liberar estos gránulos. Les dije que había gránulos alfa y densos, no lo hace por exocitosis, lo hace por el sistema canalicular, y los gránulos alfa van a tener más factor de von Willebrand, factor 5 plaquetario y fibrinógeno, y esto va a aumentar el proceso aditivo, y los gránulos densos van a tener calcio, ADP, ATP, serotonina, que van a amplificar la activación, y también tienen tromboxano A2, que les ha de sonar a ustedes mucho, por la aspirina. La aspirina lo que hace es disminuir el tromboxano 2, y el tromboxano 2 sí nos permite agregación plaquetaria porque funciona como un quimiotáctico de plaquetas y va a permitir que haya una mayor agregación plaquetaria. Y por último nos queda la tercera A, que es de agregación plaquetaria, que va a ser la interacción de esta glicoproteína 2B3A que se expuso cuando se activó la plaqueta y el fibrinógeno. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos ya una plaqueta que está unida a una glicoproteína 1B59, a su factor de von Willebrand. Esta plaqueta fue activada, cambió de forma, se negativizó y aparte expuso esta otra glicoproteína, y esta otra glicoproteína requiere de un pegamento, y este pegamento va a ser el fibrinógeno. Este fibrinógeno lo que va a hacer es unirse por una parte a esta glicoproteína 1B59 de esta plaqueta, pero también se va a unir a otra glicoproteína 2B3A de otra plaqueta. La 2B3A es la de la agregación plaquetaria. Esta 2B3A nos va a permitir que haya una agregación plaquetaria y nos va a permitir que se genere el trombo blanco. Hemos dicho que este trombo blanco es un trombo frágil y que requiere de que haya unos haces de fibrina entre ellas para que se haga más fuerte. Eso lo hace por medio de la hemostasis secundaria. Entonces vamos a tener algunas enfermedades que van a ser exclusivas de la hemostasia primaria y algunas características clínicas también exclusivas de la hemostasia primaria. Como dijimos que realmente había dos actores, podemos decir que es como una historia de Romeo y Julieta porque se lo tienen que unir, pues tenemos de dos posibilidades. O tengamos alguna alteración en las plaquetas, que podemos tener trombocitopenia, una disminución en la de las plaquetas, que puede ser primaria, inmunológica, o secundaria por un proceso infeccioso, coagulación intravascular diseminada, y trombocitosis, que es un exceso de estas plaquetas. Y también podemos tener trombocitopatías como la enfermedad de Bernard-Soulier o la tromboastenia de Glassman, que son deficiencias de la glicoproteína 1B59 y 2B3A, y nos permiten, aunque tengamos una cantidad suficiente de plaquetas, que estas no realicen su función y tengamos problemas de sangrado. Y también tenemos las alteraciones del otro actor, que podría ser Julieta, que es el factor de von Willebrand. Y este pudiera ser hereditaria, que tenemos de varios tipos, pero generalmente sucede en población femenina, jóvenes que tienden a tener metrorragias,
depende de la cantidad de factor de von Willebrand, la cantidad de hemorragia que va a tener, y adquiridas, que es algo raro porque a veces cuando tenemos leucemias mieloide crónicas o trombocitemias esenciales y tenemos plaquetas más de 1 millón, lo que hace esas plaquetas es consumir el factor de von Willebrand, y al consumir el factor de von Willebrand, en vez de tener trombosis, que también lo pudieran tener, lo que va a suceder es que van a tener hemorragia porque se está consumiendo ese factor de von Willebrand. Las manifestaciones clínicas van a tender a ser mayores desangrados de mucosas, va a haber epistaxis, gingivorragia, equimosis y petequias, porque la interacción del endotelio de plaqueta tiene una función muy importante en las mucosas. Y esa es la primera parte que le hemos dividido, la hemostasia primaria. Y ahora tenemos acá la siguiente parte, que viene siendo la hemostasia secundaria, que pudiera ser un poco más difícil de entender, que la hemostasia primaria pues únicamente son 2 factores, son tres fases, la agregación, la activación y la adhesión. En la hemostasia secundaria tiende a ser muy difícil de enseñar, y lo trato yo de usar muchas mnemotecnias para que ustedes puedan llegar a conocerla y a poder utilizarla. Y mucho de esta parte de la hemostasia secundaria vamos a hablar de cómo utilizar los tiempos de coagulación, el TP y TTPA, para poder hacer un diagnóstico adecuado de estos tiempos de coagulación, que son muy importantes para poder llegar a diagnósticos. De manera clásica, a mí en la escuela me enseñaron esto. Este es el modelo de la cascada de la coagulación. Vamos a ver que el modelo de cascada de la coagulación es solo una de las teorías de la coagulación, y nosotros vamos a ver aquí 2. Y lo que habla del modelo de la cascada de la coagulación es que hay una vía que llaman vía extrínseca y una vía intrínseca. Dice que son 2 vías que se unen a la actividad del factor 10, y que esto nos va a iniciar la vía común de la coagulación. Es complicado, yo lo vi, la primera vez que vi la cascada de la coagulación me la enseñaron en bioquímica. Seguramente ustedes llevan muy parecido a esto, casi siempre enseñan esto en bioquímica, y es muy complicado de aprender la cascada de la coagulación porque tiene muchos factores. Y es complicado de aprender y también de enseñar. Primero que nada porque está escrito en números romanos, y nosotros que somos usuarios de números arábigos, pues estamos realmente en desventaja. Nosotros nos gustan los números romanos únicamente en los relojes, y todo lo demás se nos genera nos da mucho conflicto de poder aprenderlo. Luego están numerados en su orden de descubrimiento y no en su orden de función. Eso también nos puede generar un conflicto a la hora de querer aprender la cascada de la coagulación. Y posteriormente, cuando hicieron más investigaciones, se dieron cuenta que no existían algunos de esos factores. Se dieron cuenta que el factor 4 realmente era un factor independiente, era el calcio, y que el factor 6 no existía. Y por lo tanto, si bien el calcio es necesario para activar las plaquetas y para la unión de esos factores de coagulación, pues no lo consideran como un factor, y fue eliminado este factor 4 de nuestra cascada de coagulación. Entonces, de repente tenemos brincos de factores de coagulación. Y lo más frustrante es que la cascada de la coagulación pues nos habla únicamente de las anormalidades que podemos encontrar en el laboratorio, es decir, nos explica muy bien la coagulación in vitro, pero no nos va a reflejar realmente lo que sucede en nuestro paciente. No nos habla de cómo funciona la coagulación in vivo. Y es por eso que vamos a hablar de los dos, porque sí me interesa que sepan cómo funciona in vitro, porque nos va a explicar cómo funcionan los tiempos de coagulación y cómo funciona el TP y el TTPA. Entonces, en vez de pensar, y vamos a cambiar el paradigma, y en vez de pensar en vías intrínsecas y vías extrínsecas, vamos a pensar en que tenemos una vía del TTP, que sería la intrínseca, y una vía del TP, que sería normalmente la extrínseca. Pero si ya pensamos en estas vías, esto nos va a permitir que cuando tengamos alguna prolongación de un solo tiempo de coagulación, pues nos va a permitir saber qué factor es el que está alterado o cómo poder interpretar adecuadamente los tiempos de coagulación. Y vamos a ver que la vía del TP y del TTP se van a encontrar en el factor 10. Y nos vamos a acordar que en el factor 10, porque en los piratas cuando tenían los mapas, la X, que la X es lo que da nuestro factor 10, siempre marca el lugar. Entonces, ambas vías se van a unir en el factor 10, en la X. Y este nos va a dar el inicio a la vía común. Y es la vía común porque se conjuntan las dos vías. Aquí van a ser los mismos factores de coagulación. Y la vía común es la primera que vamos a aprender. Vamos a ver que el factor 10 tiene un cofactor, y este cofactor es el factor 5, y nos vamos a acordar que el
10 requiere al 5 y que es su cofactor porque encaja perfectamente en el vértice superior del factor 10. Entonces, el factor 10 requiere de su cofactor, el factor 5, para poder escindir a una preenzima que se llama protrombina en trombina. Pro es previo a la trombina. Entonces, el 2, al 2 activado, nos escinde la protrombina. El factor 10 con su cofactor 5 nos va a escindir la protrombina en trombina. Y la trombina es la enzima de las enzimas de mayor importancia para los nuevos modelos de coagulación y por lo tanto es muy importante y no nos vamos a olvidar que el 2 activado es la trombina. Es prácticamente de los pocos factores de coagulación que requieren ustedes conocer que su nombre real. Realmente el factor ese es el factor Christmas, pues no tiene mucha importancia, pero el 2 activado es la trombina. Y esta trombina es también de mucha importancia porque lo que nos va a hacer es que el fibrinógeno, que es una molécula soluble, se convierte en algo que es insoluble, que es la fibrina. Y necesitamos que sea insoluble porque lo que queremos es que esos enlaces de fibrina nos genere una estabilidad en nuestro trombo. Entonces, esta es la vía común y la mnemotecnia que yo doy acá en México es con las monedas que generalmente son en su bolsillo. Acá les decimos sencillo a las monedas de bajo valor. Y nosotros tenemos monedas de 10, de 5, de 2 y de 1 peso. Busqué las monedas que tienen ustedes en Colombia, espero haber encontrado las nuevas o las que realmente utilizan, y veo que tiene una dimensión un poco más alta, pero también nos puede servir para la mnemotecnia si le quitábamos 2 ceros. Tenemos lo mismo, tenemos un factor 10, una moneda que vamos a considerar que es el 10, que requiere de su cofactor, que es el de 5, que nos va a generar el 2, nos lo va a activar a trombina, la protrombina en trombina, y el fibrinógeno nos lo va a escindir en fibrina. Entonces, las monedas sencillas, sin tomar en cuenta el de 50, que serían los centavos que utilizamos aquí, pero quitando los 2 ceros, ustedes pueden recordar y saber cuáles son los factores que van a estar inmiscuidos dentro de nuestra vía común de la coagulación. Entonces, espero que sirva. Es lo que yo realizo en México. Es un poco más sencillo porque tenemos monedas de 10, de 5 pesos, de 2 y de 1. Entonces, las monedas que tenemos en nuestro bolsillo nos van a permitir recordar nuestra vía común. Son las monedas que comúnmente portamos en el bolsillo. Y ustedes únicamente tendrían que quitar un par de ceros para poder recordar cuál es la vía común. Y posteriormente pasaríamos a la vía del TP. ¿Y por qué me voy primero a la vía del TP? Me voy a la vía del TP porque es la vía más corta y eso vamos a recordar que es la más corta porque es la que tiene menos letras, tiene solamente 2 letras. Y también tiene solamente 2 factores. El factor tisular, que es la vía del TP, también la conocemos como la vía del factor tisular, y ya nada más nos falta aprendernos un factor y eso es como muy afortunado. Y el número de la suerte en la mayoría de los países lo consideramos que es el 7. Entonces, mi factor tisular se va a unir al factor 7 y lo que va a hacer es activar al factor 10 e iniciar la vía común. Entonces, esta es nuestra vía afortunada, requerimos el factor tisular, que dijimos que se va a exponer en el endotelio, vamos a requerir el factor 7 y esto nos va a activar a nuestro factor 10. Esa es la vía del TP. La vía del TTP es la más complicada, tiene todos estos horribles números romanos, que he buscado la manera de tener una mnemotecnia en español que nos pudiera ayudar, pero realmente la más sencilla la más fácil que encontré es en inglés. Lo que queremos llegar es al 10, al número 10, que queremos llegar a la vía común de coagulación, que queremos llegar al 10. Lo que vamos a poner es 10 y 10, tanto adelante como atrás, y eso nos va a permitir saber cuáles son los factores que van a actuar. El 12, el 11, el 9, el 8 y el 10. El 10 tomando en cuenta que es nuestra vía común. Entonces, en inglés obviamente tenemos que saber aquí, el TENET va a ser el 12, el 11, 9, 8 y 10. Y esto es la manera en que nosotros vamos a recordar cuál es nuestra vía del TTPA. Y esto es muy importante porque va a funcionar para esto. Yo hago mis estudios de laboratorio y voy a tener varias posibilidades clínicas. Si tuviera un paciente que le hago TP y TTPA y solo tiene el TP prolongado, es decir, tiene un TP prolongado y un TTPA normal, voy a pensar en que mi paciente puede tener una deficiencia del factor 7. Podrían decirme, ¿y por qué no el factor tisular? Y estaría en lo correcto, o sea, el factor tisular y factor 7 son las vías del TP, pero el factor tisular
no hay una entidad, o por lo menos como consideramos, no es compatible con la vida tener una deficiencia completa del factor tisular, y por lo tanto lo vamos a considerar más bien si tenemos solamente el TP prolongado y el TTP normal, una deficiencia del 7. ¿Cuándo sucede eso? Hay deficiencias hereditarias del factor 7, son menos comunes. Lo más común es en los pacientes que tienen una hepatopatía. Los pacientes que tienen una hepatopatía, de manera inicial, el primer marcador de cirrosis es la prolongación del TP. Y esto pasa porque, si bien el hígado está el encargado de producir varios factores de coagulación, el TP es el que tiene una vida media más corta, de 2 a 5 horas, un promedio de 4 horas. Entonces va a ser la primera en prolongarse. Y es por eso que inclusive el TP es utilizado para clasificar la gravedad de los pacientes que tienen cirrosis hepática. Y de manera inicial vamos a tener en los hepatópatas prolongación del TP únicamente, y una vez que progrese la hepatopatía, que hagamos una hepatopatía o una cirrosis más grave, se van a prolongar los dos, el TP y el TTP. Entonces es una de las causas que podemos tener prolongados únicamente el TP y no el TTP. Si tuviéramos una prolongación únicamente del TTPA y tuviéramos un TP normal, vamos a pensar en una deficiencia de cualquiera de los factores del TNET, es decir, del 12, 11, 9 y 8. No vamos a pensar del 10 porque el 10 ya es la vía común. Entonces, los clásicos que podemos ver es la hemofilia A, que vamos a tener una deficiencia del factor 8, la hemofilia B, que es una deficiencia del factor 9, pero podemos tener también deficiencias combinadas, o podemos tener una deficiencia del factor 12 y 11, que son menos comunes, pero también las pudiéramos tener. Lo más común en hereditarias es una deficiencia del factor 8. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando tenemos una prolongación tanto del TP como del TTP? En este caso, lo que vamos a tener es varias posibilidades. Ya no es tan sencillo como en los pasados. Podemos tener una deficiencia de la vía común, es decir, que tengamos una deficiencia del 10, del 5, del 2, o alteraciones del fibrinógeno, de fibrinogenemias o hipofibrinogenemias, o podemos tener lo que nosotros llamamos una deficiencia combinada de factores de coagulación. Puedo tener yo una deficiencia del factor 7 que está en el TP y una deficiencia del factor 9, es decir, combinado, y voy a tener prolongadas las dos. En este caso es más complicado hacer el escrutinio y probablemente tengamos que solicitar todos los factores de coagulación para ver qué es lo que está alterado en mi paciente. Esto es común que suceda en coagulaciones intravasculares diseminadas en cirrosis hepáticas descompensadas, cuando ya se empieza a prolongar más, a tener deficiencias combinadas de varios factores. También en el uso de anticoagulantes orales, porque tenemos la pérdida de varios factores de coagulación. Entre ellos el 2, el 7, el 9 y el 10. Por lo tanto, tenemos deficiencias de factores de la vía del TP como de la vía del TTP. ¿Ok? Les he puesto aquí, si queda claro lo de la cascada de coagulación, mis alumnos generalmente dicen, no habíamos entendido de forma clara eso. Pues bueno, prepárense porque la cascada de la coagulación, ya se las había adelantado, tiene más de 20 años que no es vigente. Yo no hice medicina hace 20 años, yo te lo hice hace un poco menos, y de forma me enseñaron a mí la cascada de coagulación. No es incorrecto aprenderla porque vemos que tiene sus beneficios para aprender cómo funcionan los tiempos de coagulación de forma in vitro. Pero tenemos que aprender también cómo funciona la coagulación in vivo, es decir, cómo dentro de mi cuerpo funciona la coagulación. Y para eso vamos a hablar del concepto actual de la hemostasia. Y este concepto actual de la hemostasia es lo que llamamos el modelo celular de la coagulación. ¿A qué nos dice eso? Que requerimos de células, que puede ser en la superficie de la plaqueta, del endotelio, para que se active la coagulación, y no es nada más una cascada, no es nada más una pieza de dominó que está tirando otras piezas y que eso va a generar que haya un coágulo. Si pasara eso, tendríamos trombosis en todo el cuerpo porque estaría sucediendo de forma constante en nuestro cuerpo. Lo que estamos viendo, el concepto actual de la hemostasia es que requerimos de células, de que se unan esos factores con una célula para que pueda realizar su función. Entonces, lo primero que hacemos, que va a suceder, es que va a haber una lesión endotelial, va a haber endotelio, que es lo que puede ocurrir la vasoconstricción, va a iniciar al mismo tiempo
la hemostasia primaria y la secundaria, es decir, va a haber adhesión de plaquetas, va a haber activación y agregación de las plaquetas, pero al mismo tiempo se va a exponer el factor tisular, que es el que nos inicia la vía del TP, y esa exposición del factor tisular nos va a iniciar la hemostasia secundaria y nos va a generar por la vía del TP, por la vía extrínseca, una pequeña cantidad de trombina, y esto es muy importante saberlo. Nos va a generar apenas una pequeña cantidad de trombina, y que esta trombina, que les dije que era muy importante para los nuevos modelos celulares, nos va a reforzar por cortocircuitos el sistema de coagulación y activación plaquetaria, y esto nos va a generar el resto de la trombina para que pueda ya escindir el fibrinógeno en fibrina y nos pueda estabilizar nuestro trombo plaquetario. Se los voy a desglosar y es como viene una parte que se llama iniciación, una parte que se llama amplificación y otra parte que se llama propagación. Vamos a desglosarlo un poco. La iniciación es cuando se va a generar una pequeña cantidad de factores de coagulación activo. La amplificación es cuando se van a disparar estos factores de coagulación, y la propagación es cuando esos factores de coagulación se van a unir a membranas procoagulantes y van a empezar a funcionar también a distancia, donde también requiera de coagulación. Y esta es la fase de iniciación. Y la fase de iniciación es lo que nosotros conocíamos de manera clásica como la vía extrínseca, y es lo que les platiqué. Va a haber una lesión endotelial y lo que va a hacer es exponerse nuestro factor tisular. Ese factor tisular va a proteolizar y activar al factor 7, va a activar ese factor 7, y a esto le vamos a llamar 10-asa extrínseca. Siempre que pongamos asa, significa que va a ser una enzima que va a escindir a otra sustancia. Y si viene el 10 antes, lo que va a escindir es a nuestro factor 10. Entonces, lo que va a hacer es activarnos este factor 10, que ya dijimos que tiene su cofactor, que es el factor 5, y lo que nos va a hacer es ahora producir una protrombinasa. Y dijimos, asa es enzima y protrombina lo que va a escindir. Entonces viene la protrombina y ya que ya es el modelo celular, es decir, que están unidas todas estas proteínas, todos estos factores de coagulación, lo que nos van a permitir es la producción de trombina. ¿Ok? Y me dijeran, bueno, entonces, ¿para qué requerimos de la otra vía si ya estoy produciendo trombina? Pues ya nada más me falta que esta trombina vaya con el fibrinógeno y lo escinda y se genere fibrina suficiente para generar esta estabilidad. Diría yo entonces, ¿por qué los pacientes que tienen hemofilia, que tienen deficiencia del 8 sangran? Y la respuesta es muy sencilla, y es por eso que este modelo es muy importante aprenderlo. Esta parte y la fase de iniciación nos va a producir menos de 1% de la trombina necesaria para producir la fibrina. Requerimos nosotros por lo menos un 40% de nuestros factores de coagulación funcionales para producir un coágulo estable. Entonces, 1% no va a ser suficiente para producir fibrina. Va a producir, claro, la trombina libre va a generar algo de fibrina, pero no va a ser suficiente. Lo que sí va a hacer es que esta trombina nos va a hacer cortocircuitos con otros factores de coagulación, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué es tan inefectiva esta vía? Y es muy inefectiva porque una vez que el factor tisular es expuesto por el endotelio, el cuerpo empieza a liberar o producir una sustancia que se llama inhibidor del factor tisular. Entonces, este inhibidor del factor tisular empieza a funcionar en minutos y me va a inhibir la vía extrínseca o la fase de inhibición en minutos, y solo me va a permitir producir una pequeña parte de la trombina que vamos a requerir. Y es por eso que la trombina es de las enzimas más importantes, porque la trombina nos va a servir para la amplificación. Y esto, curiosamente, es que la trombina va a generar estallido de más trombina. De manera inicial, la trombina nos va a activar más plaquetas, por el par 1 y el par 4, nos va a activar los factores de coagulación 8, 9, el factor 11, y nos va a activar también al factor 13, y también al 5. Es decir, va a venir la trombina que se produjo en la vía extrínseca y va a hacer cortocircuitos dentro de nuestra vía intrínseca. Y esta trombina, entonces, por lo tanto, va a permitir que se activen estos factores de coagulación y que tengamos una cantidad suficiente de factor 8 y factor 9, que el factor 8 y factor 9 son cofactores y lo que van a hacer es activarme al factor 10, y ya el factor 10 con su factor 5 nos van a escindir más protrombina y trombina. Esa otra trombina ya va a ser suficiente tanto para seguir amplificando en ese estallido de generación de trombina, como para ya producir
la fibrina suficiente para generar un coágulo estable. ¿Y qué es lo que nos va a generar? Que nuestro factor 9 y factor 8 se unan y nos generen la diezasa intrínseca. Dijimos que el factor tisular y el factor 7 era la diezasa extrínseca. Esta ya es nuestra diezasa intrínseca. Y esta diezasa intrínseca funciona igual. Nos va a activar al factor 10, que junto con su factor 5 nos va a generar una protrombinasa y nos va a escindir nuestra protrombina en trombina, pero ya va a ser el 99% de trombina que requería para ya producir una fibrina adecuada. Y la última parte es la fase de propagación. Nuestra trombina ya nos activó y nos permitió tener factores de coagulación activo, y esto va a ocurrir a distancia, pero no en todos lados. Dijimos que tiene que ser en lugares donde haya una superficie negativa y una célula, es decir, en las plaquetas activadas que tengan fosfolípidos negativos, que los que hablamos, que esos van a ser procoagulantes. Esto lo que va a funcionar a distancia, les tengo más o menos aquí un esquema para más fácilmente entenderlo, y eso es lo que va a suceder. De manera inicial, inicia aquí abajo y se va a exponer nuestro factor tisular, está en el subendotelio, el factor tisular. Este nos va a activar el factor 7 y se va a unir a él. Este factor tisular con el factor 7 nos van a formar la diezasa extrínseca. Y es extrínseca porque podríamos decir que requiere una lesión extrínseca para liberarse el factor tisular. Esto nos va a activar y a unirse al factor 10, que junto con el factor 5, que falta esquematizarlo aquí, pero ustedes ya saben que requiere un factor 5 como cofactor, nos va a hacer que se active el 2A, que es la trombina. Este 2A lo que va a hacer es, si bien podría venirse aquí a producir algo de fibrina, va a ser muy poco. Lo que va a ser realmente de mucha importancia es que nos va a activar otros factores de coagulación, y lo va a hacer por estos cortocircuitos. Nos va a activar al 11, nos va a activar al 8, nos va a activar al 9 y nos va a activar al 5. Aquí ya nos esquematizan el 5 con el 10 activado. Y al mismo tiempo ya empieza a funcionar nuestra vía del TTP, y con esos cortocircuitos se está amplificando, por eso se llama iniciación, amplificación, y esto nos va a permitir que se produzca la trombina necesaria para que ahora sí la fibrina sea escindida, el fibrinógeno sea escindido a fibrina y ya pueda generarse un coágulo estable. ¿Qué sucede con la propagación? Si se requiere de estos factores de coagulación activos en alguna otra parte, que son donde están las plaquetas ya unidas, es por eso que se llama propagación, porque requiere de unirse a la célula, y por eso se llama modelo celular de la coagulación. Necesitamos una superficie celular, que en este caso van a ser las plaquetas, que tiene que tener una carga negativa para que nuestro calcio, con su potencial bivalente, se una, genere una unión con los factores de coagulación, y esto ya nos genere la fibrina, que esta misma va a llegar a regresar a las plaquetas y se va a generar los enlaces dentro de la misma plaqueta. Y esto es lo que podríamos ver como todo lo que hemos visto ahorita de coagulación, y prácticamente es la última diapositiva. Siempre cuando hablo de coagulación quiero que sea 40, 45 minutos, para que quede claro, porque está bien dicho que después de 45 minutos ya la mente no puede captar más información al respecto. Pero vamos a hablar un poquito de las alteraciones de las enfermedades de la hemostasis secundaria para que sirva de bonus. Pero aquí es lo que tenemos en todo coagulación. Este es el factor de von Willebrand, que parece unas uvas, unos chícharos, y lo que va a hacer nuestro factor de von Willebrand es unirse a la glicoproteína 1B59 de nuestra plaqueta, y esta va a permitir que se adhiera, la adhesión, que se libere calcio intraplaquetario, glicema canalicular A, que cambie la forma de la plaqueta, se negativice la membrana, se exponga otras integrinas, que es la 2B3A, aquí lo menciona como integrinas, pero ustedes ya saben que se llama 2B3A, y esta 2B3A va a generar enlaces con fibrinógeno con otras plaquetas y nos va a generar de manera inicial el trombo blanco. Entonces es factor de von Willebrand 1B59, plaqueta activada, 2B3A, fibrinógeno, agregación plaquetaria, pero recordemos que al mismo tiempo está sucediendo nuestra hemostasia secundaria. Y nuestra hemostasia secundaria requerimos de un factor tisular que también se encuentra dentro del subendotelio. Este factor tisular nos va a producir, en unión con el factor 7, una pequeña cantidad de trombina. Y esta trombina lo que va a hacer es hacer cortocircuitos y nos van a activar
al 9, al 8, al 5, entre otras, y nos van a generar ya mayor cantidad de trombina que nos van a permitir que ahora sí el fibrinógeno, que es soluble, se convierta en una sustancia insoluble que es la fibrina, y que esta ya permita hacer enlaces de fibrina dentro de la plaqueta. ¿Y dónde estaba este fibrinógeno? Pues este fibrinógeno ya estaba en la agregación plaquetaria. Entonces es ahí donde se van a enlazar los haces de fibrina, y dentro de este mismo haces de fibrina se van a unir otras células, se van a ver encerradas, eritrocitos, puede haber también leucocitos, que son los glóbulos blancos, y eso nos van a generar ya un trombo estable. ¿Ok? Y esto sería básicamente toda nuestra estrategia de coagulación, ya esquematizado en una sola diapositiva. Nos falta fibrinólisis, pero eso ya sería para la remoción de coágulo, que también tiene su tiempo y sería para otra oportunidad. Y no quiero acabarlo antes sin hablar de las diferencias entre enfermedades de hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Les he dicho que hemostasia primaria era muy importante para las mucosas, genera sobre todo mucha hemorragia en mucosas, hay gingivorragia, epistaxis, equimosis y petequias. En la hemostasia secundaria, sobre todo en los pacientes que son hemofílicos, la hemorragia tiende a ser más bien hemartrosis, hematomas, es decir, de tejidos más profundos. La gente que tiene tanto problemas de hemostasia secundaria y hemostasia primaria, no es que vayan a tener más sangrados, sino cuando tienen algún golpe de traumatismo van a sangrar más. Y es por eso que los pacientes hemofílicos, a cualquier golpe o traumatismo menor, pueden tener una hemorragia importante, una hemartrosis, porque están sangrando mucho más tiempo. No es que vayan a sangrar de manera espontánea. Estos requieren de tener un factor que les vaya a generar sangrado. Y de momento les agradezco por la atención. Los traté de poner lo más entendido posible. Esta clase aquí, de donde yo soy, en la universidad en la que trabajo, pues tiene mucho éxito, es de las clases favoritas, y se las quise ofrecer a ustedes. Espero que les haya servido, y quedo atento a cualquier duda que puedan tener. Igualmente, cualquier duda, que está mi correo electrónico, o muchas veces contesto en el Instagram o en el Facebook para cualquier cosa que podamos tener. No sé si tengan alguna duda o cómo lo vayan a manejar. Muchas gracias, Doc. Si alguien tiene alguna pregunta, puede por favor escribirla en el chat y se la leemos al doctor. Bueno, no sé si me equivoqué con las monedas, no sé si son las que actualmente utilizan. Aprovecho para preguntar. Sí, señor, esas son las monedas que ahorita tenemos. Todavía circulan unas viejitas, pero sí, esas las tenemos. Bueno, la idea es que tuvieran eso. Déjenme ver porque ya llegaron varias cosas. Dice aquí, si el paciente está sangrando, le ponemos vitamina K y no corrige el sangrado, que sospecharíamos. Esto es una pregunta muy, muy interesante. Tiendo a pelearme yo mucho, sobre todo con los quirúrgicos. No a pelearme, a veces el concepto no está muy bien entendido. Tenemos factores de coagulación que son vitamina K dependientes, y tenemos partes de nuestra hemostasia que no son vitamina K dependiente. Entonces, si tenemos un sangrado por una deficiencia, una disminución de plaquetas, aunque lo llenemos de vitamina K, mi paciente pues va a seguir sangrando porque no tiene una deficiencia de vitamina K, lo que tiene es una trombocitopenia. Entonces, la vitamina K no es un tratamiento para todos los pacientes que tengan hemorragia, es un tratamiento para pacientes que tengan una deficiencia de vitamina K. Entonces, ¿a quién le podríamos dar vitamina K? Se lo podríamos dar a un paciente que está tomando anticoagulantes orales, y no todos, está tomando acenocumarino o warfarina, porque ya tenemos nuevos anticoagulantes, que esos nuevos anticoagulantes ya son inhibidores directos de la trombina o inhibidores directos del factor 10, pero los que comúnmente o clásicamente se utilizaban, que la acenocumarina o warfarina, sí son inhibidores de la vitamina K. Y estos pacientes se van a beneficiar de ponerle vitamina K. Las hepatopatías de manera inicial se pueden beneficiar de la vitamina K, y obviamente en algún paciente que sospechemos de alguna malnutrición o que no tenga vitamina K, se van a ver beneficiados. Pero lo que tenemos que ver es qué factor de coagulación está alterado,
y cuál es la razón por la que está alterado. Si tenemos un paciente hepatópata, un cirrótico, que tiene prolongado tanto el TP como el TTP y ya tiene una cirrosis hepática muy avanzada, un Child-Pugh C, pues muy difícilmente vamos a mejorarle algo con la vitamina K. Lo que va a requerir él es un antifibrinolítico como Amicar o ácido tranexámico, que lo que va a hacer es disminuir la fibrinolisis, que es otro boleto, o ponerle ya de factores de coagulación, que puede ser de los que vienen ya liofilizados, que eso que es como tener un plasma liofilizado, o ponerle plasma descongelado para que podamos corregir en los tiempos de coagulación. Porque si tenemos una deficiencia que no sea el 2, el 7, el 9 y el 10, que son los K dependientes, pues va a seguir mi tiempo de coagulación prolongado. ¿Ok? Aquí me preguntan cuál es el proceso activador de coagulación en el contexto del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Tiene que ver con los fosfolípidos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es muy interesante y tiene un fenómeno in vitro también muy interesante que le llamamos anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico hace que se prolongue nuestro TTP de manera ficticia y el paciente se confunden mucho y me lo mandan a mí porque tiene una prolongación del TTP y piensan que puede tener hemofilia A, hemofilia B, pero realmente el paciente que tiene síndrome de anticuerpos o antifosfolípidos tiene riesgo de producir trombosis y el motivo es la exposición de fosfolípidos de carga negativa que al igual que en la hemólisis, al exponerse esos fosfolípidos de carga negativa van a tender a generar mayor trombosis. Muy importante en anticuerpos antifosfolípidos es que ellos también, como es una enfermedad autoinmune, tienen mucho riesgo a generar trombocitopenias inmunes secundarias. Entonces, este paciente hay que evaluarlo muy bien porque puede tener hemorragia por trombocitopenia, pero tiende a tener trombosis. Y no solamente trombosis, sino pérdidas gestacionales recurrentes, abortos, y eso es una enfermedad como muy interesante, muy llamativa. Nos podría pasar la presentación, creo que se los puedo mandar a los que me contactaron y vemos cómo se las hacemos llegar. Muy claro todo. Bueno, aquí están preguntando de patologías oncológicas que puedan alterar las vías con un efecto protrombótico. Hay muchísimos. La que más me gusta a mí son las micropartículas. Hay la generación de micropartículas que parecen micropartículas plaquetarias y que estas están embebidas dentro de la fisiopatología de la trombosis dentro de los pacientes oncológicos. Es decir, el mismo, depende mucho también de qué patología oncológica estemos hablando. Pero estas micropartículas son las que probablemente estén englobadas en la mayoría de las patologías oncológicas. Y estas micropartículas funcionan como microplaquetas, por así decirlo, y esto nos incrementa la posibilidad de trombosis. Otra cosa es ya hablando de cuestiones más dependientes de cada patología. Si tenemos cualquier tipo de tumor que esté, por ejemplo, un linfoma que esté comprimiendo en las ingles, pero sea de gran mayor tamaño, te puede generar trombosis por oclusión. Unas enfermedades como la leucemia promielocítica aguda, que la destrucción de gránulos de promielocíticos que contienen anexina, ONA, entre algunas otras sustancias, mucha interleucina, también te genera mayor riesgo de trombosis. Entonces, la trombosis en la patología oncológica también es muy largo. Las micropartículas parecen ser los puntos más importantes. Y creo que preguntan también la utilización de anticoagulantes directos. Sí, pues se recomienda anticoagular. La mayoría de los anticoagulantes directos, los inhibidores del 10, el rivaroxaban, los inhibidores del 2, Pradaxar, los están estudiando para utilizarlo dentro de esos pacientes oncológicos que hayan tenido trombosis. Y aquí también hay que diferenciarlo cuáles pacientes son candidatos a tener profilaxis, que son la mayoría, y algunos otros que no son candidatos a tener profilaxis porque por la quimioterapia van a presentar trombocitopenia. Entonces es también otra cosa que pudiéramos platicar una hora, muy interesante, que también me agrada bastante. Alguien me pregunta en pacientes diabéticos, algo en específico de pacientes diabéticos, no tengo ahorita a la mente, sobre todo porque el diabético tiene muchas complicaciones crónicas y yo más bien pensaría que las complicaciones crónicas lo van a
van a tender a generar una mayor hiperviscosidad, que pudiera ser un punto en el diabético, pero no hay un factor que yo pueda pensar ahorita definido que el diabético necesariamente va a tener un incremento del 10, que nos va a generar algo protrombótico. Yo más bien pensaría el síndrome metabólico, daño endotelial, que el diabético también va a tener un daño endotelial, y eso es lo que pudiera, lo que nos va a generar más bien, eso sí está muy bien definido, en el síndrome metabólico que tiene diabetes y que tiene hipertensión, va a tener daño endotelial, y ese daño endotelial es el que te va a generar un estado procoagulante. ¿Ok? Un trastorno hipercoagular en específico, pues su mismo nombre dice, es inespecífico, es cuando no hemos encontrado, es como lo nutricional idiopático, no hemos encontrado el motivo, pero realmente debe de tener alguna causa. Cuando nosotros tenemos un paciente con trombosis, lo estudiamos en patologías que llamamos trombofilia, y la trombofilia puede ser desde una deficiencia de un anticoagulante, una deficiencia de proteína C, proteína S, o un exceso de otro factor de coagulación, por ejemplo, la hiperactividad del factor 8, hiperhomocisteinemia, pero generalmente hay un mecanismo que nos va a explicar el por qué el paciente tiene una trombosis, porque tiene una trombofilia. Nosotros más bien nos gusta llamarlo trombofilia no filiada. Muchas veces no tenemos la posibilidad de realizar todos los estudios, o hay trombofilias muy raras, y entonces si nosotros tenemos un paciente que tiene trombosis a edad muy joven, trombosis en un lugar raro, un popit, o que sea de mucha repetición, pues decimos, bueno, tiene una trombofilia o un trastorno de hipercoagulabilidad. Más que inespecífico, le decimos no filiado, o sea, no tenemos nosotros claro cuál es la deficiencia, pero como ya ha trombosado varias veces, muy probablemente la tenga ahí y no la hemos podido determinar. Es posible que un trombo pueda causar lagunas mentales, pues hay enfermedades, eso ya es más bien para neurólogos, pero las TIAs, que es accidentes isquémicos transitorios, pues siguen siendo unos microtrombos, también pueden ser por vasculitis, pero puede ser por trombos, y necesariamente te puede generar alteraciones neurológicas de manera nada más en el momento en que presentó el trastorno isquémico transitorio, accidente isquémico transitorio. Déjenme, vamos aquí. ¿Qué cambios en la hemostasia cobran de especial importancia en el embarazo? ¿Son frecuentes las reacciones transfusionales en este tipo de pacientes? Bueno, las reacciones transfusionales son frecuentes en todo tipo de pacientes. La transfusión sanguínea, yo les digo, no es una enfermedad, no es un procedimiento que esté libre de riesgos. Acá un mayor riesgo no existe, más bien es un riesgo habitual, y sí, las embarazadas tienen un mayor riesgo de generar trombosis de manera muy importante, tanto en el embarazo, tanto con el periodo de embarazo como en el puerperio, y está relacionado con la alteración de varios de estos factores que se ven incrementados. Específicamente ahorita no tengo el dato. Y la metilación de las proteínas por la diabetes pudiera ser, te digo, los libros de hemostasia no tenemos un punto específico como que yo te pueda poner ahí. Diabetes es igual a metilación de proteínas que pueda generarte incremento en la trombosis. Realmente la lesión endotelial pudiera ser el punto más importante, también hablemos que los diabéticos tienen algunas otras alteraciones, lesiones renales, tendencia a úlceras, y todo eso te puede generar disrupción de algún vaso y también te puede propiciar a la trombosis. ¿Qué se debe hacer si hay una sobreedificación de anticoagulante A? Administrar vitamina K. Sí, es una de las causas. Tienes que ver, nosotros nos llamamos sobreanticoagulación. La sobreanticoagulación, lo que tenemos que es revertirla. Si mi paciente está sobreanticoagulado, pero no tiene hemorragia, tú puedes suspender la cenocumarina, la warfarina, y con eso reviertes la sobreanticoagulación. Si mi paciente está sobreanticoagulado y tiene hemorragia, también vamos a dividir. Si tiene una hemorragia que no pone en peligro su vida, le podemos dar vitamina K. Si el paciente no tiene un sangrado que puede poner en peligro su vida,
está indicado ponerle vitamina K, pero también ponerle plasma. Y también si mi paciente está sobreanticoagulado o está anticoagulado y requiere de una cirugía que pudiera esperar a que funcione vitamina K, pero 12 a 24 horas, le ponemos vitamina K. Si el paciente tiene una apendicitis perforada que requiere de operarse en ese momento, le pones vitamina K y también le repones plasma. En pacientes con SAF, ¿qué otros anticoagulantes están por encima de la warfarina? El SAF, la actividad de la aspirina es mucho más importante que una anticoagulación. Acá también tenemos que dividir. Tenemos antiagregantes y tenemos anticoagulantes. Cuando tenemos una trombosis venosa, lo ideal es que demos anticoagulantes, damos warfarina, acenocomarina o rivaroxaban, de los nuevos anticoagulantes. Y cuando tenemos una trombosis arterial, que se incluye las trombosis coronarias, que son los infartos, es de mayor importancia los antiagregantes plaquetarios, y ahí se les da aspirina o clopidogrel. En el SAF, como tiene mucho componente inmunológico y vascular, la actividad de la aspirina tiene mayor posibilidad de disminuir riesgo de trombosis en estos pacientes. Y generalmente se les da aspirina si no han tenido trombosis, y si ya han tenido una trombosis ya se les da un anticoagulante. Entonces, si la pregunta es que está por encima de la warfarina, yo diría la aspirina, que no es como tal un anticoagulante, pero que sí tiene un poco mayor acción en ese sentido. Bueno, el link de la existencia, creo que esa no es pregunta para mí. Vale, creo que han sido todos. Bueno, Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente fue una explicación que estoy absolutamente seguro nos va a ser muy, muy útil y nos va a permitir comprender más todos estos procesos que estamos tratando. Entonces, Doc, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues espero que le haya quedado algo claro, claro que que sí, no haya Doc. sido muy local. Traté de adaptarlo un poco a otros países. Y bueno, agradezco la invitación y siempre disponible para lo que se les ofrezca. Con todo el gusto, Doc. Muchísimas gracias y nos vemos el 29. ¿Cómo no? Ahí está la orden. Listo, Doc, muchísimas gracias. El link de asistencia para nuestros y nuestras asistentes se encuentra en este momento en el chat. Les agradezco muchísimo habernos acompañado en la sesión del día de hoy. Reenvío de nuevo el chat y el link, perdón, en el chat. Y esta tarde subiremos los 2 videos que tenemos pendientes y esta charla. Entonces les agradezco muchísimo y que tengan muy buena tarde.